juez federal detuvo temporariamente la decisión del presidente de cancelar DACA. De esta forma se abre una nueva oportunidad para quienes no pudieron renovar antes del pasado 5 de octubre. ¿Quiénes cualifican? Todos aquellos cuyas DACAs expiraron o que expirarán dentro de los próximos 6 meses. Llame hoy para una consulta gratuita al 773-336-8444. Aproveche esta nueva oportunidad. La asesoría por parte de la abogada Yadira Nieves es totalmente gratuita. Llama al teléfono en pantalla para pedir una cita y con gusto te atenderemos. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros una mañana más aquí en Inmigración Hoy. Estamos con la abogada Yadira Nieves y su servidor Jason Eira. Abogada, muchas gracias por estar con nosotros una mañana más. Un placer para mí, como siempre, estar aquí con ustedes y estar con el público. Gracias por siempre informarnos a mí personalmente, lo puedo decir, y a ustedes. Yo creo que ustedes también están muy agradecidos porque nosotros pues vemos muchas noticias de inmigración, vemos avances que están pasando, especialmente con la administración Trump, y uno a veces no sabe qué creer. Por eso es que nosotros pues ya llevamos ya 1 año y medio, 2 años con este show para poder ayudar a que la comunidad hispana aquí en Chicago y alrededor de Estados Unidos pueda ser informado y tener la verdad de lo que está pasando, y obviamente que venga de una persona, una profesional en el área que es la abogada Yadira. Hoy vamos a hacer lo que mucha gente nos sigue pidiendo, un show de preguntas y respuestas. Muchos de ustedes nos han enviado preguntas a través de Facebook, y les digo, ustedes siempre pueden encontrar a la abogada en Facebook a través de Yadira Nieves Abogada, la pueden buscar, y también pueden llamar al número que está en pantalla, que es el 773-336-8444, y de esa manera ustedes pueden darnos esas preguntas, y si tenemos obviamente la oportunidad de contestarlas, lo vamos a hacer. Muchas veces tal vez cogemos una pregunta y expandimos y hacemos todo un show, pero hoy vamos entonces a hablar de varias diferentes preguntas. Así que la abogada, la verdad, no ha visto ninguna de esas preguntas y demuestra obviamente la experiencia que ella tiene en ciertos casos, porque ella siempre nos responde, como dicen mis amigos los mexicanos, de volada, ¿no? Entonces... y también una cosa que les quiero comentar, y es algo que las abogadas siempre nos ha dicho: cada caso es diferente, así que el caso de usted puede ser muy parecido. Usted puede decir, uy, no, pues casi fui yo el que escribí esa pregunta, pero siempre es bueno que consulten con un abogado. Por eso les ponemos el número en pantalla, para que puedan hablar de su caso específicamente, porque es cierto, abogada, todos los casos pues pueden tener ciertos detalles que lo puede cambiar, aunque sea muy similar, ¿cierto? Sí, todo caso es bien particular, por eso es que es muy importante, ¿verdad?, tener ese feedback, esa retroalimentación del cliente, de que nos dé específicamente los detalles que son importantes para el caso, ¿verdad? Muchas veces hablamos de forma general, contestamos las preguntas de forma general, pero lo cierto es que un detalle, ¿verdad?, puede cambiar todo el panorama con respecto a un caso de inmigración. Así es que por eso es muy importante que las personas aprovechen la consulta gratuita que se les brinda, que llamen, hagan la pregunta, pueden venir a la oficina, puede ser por teléfono, ¿verdad? La persona puede escoger la forma en que quiera comunicarse con nosotros acá a la oficina, pero lo importante es que reciban esa consulta, esa información referente particularmente a su caso de inmigración. Claro que sí, gracias, abogada. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas, ¿vale? Claro que sí. Bueno, la primera pregunta, y para ustedes que mandan la pregunta, nosotros no publicamos los nombres, al menos que ustedes no tengan ningún problema, no publicamos el nombre completo. Así que si decimos anónimo, obviamente la persona no quiso darnos el nombre. Si nos dan el nombre, solamente siempre vamos a decir el primer nombre. Entonces, el señor Ernesto nos hace la siguiente pregunta. Dice, me casé con una ciudadana y empecé el trámite, pero me dijeron que no es necesario ser ciudadano. ¿Qué ventajas o desventajas tengo, si solo me quedo como residente permanente? Yo creo que es una pregunta muy muy interesante, porque obviamente uno siempre dice, bueno, el journey, el paso para ser ciudadano, pero pues muchas personas tal vez no saben la diferencia y dicen, no, ¿yo para qué quiero ser ciudadano? Obviamente, pues en lo que hemos hablado y lo que he aprendido en estos últimos 2 años, hay muchos beneficios, pero pues obviamente también hay cosas que hay bueno saber las dos diferencias.
Abogada, ¿cuál es la diferencia? Sí, la diferencia principal, ¿verdad? Muchas veces tiene que ver con los beneficios que la persona puede recibir y conocer que la residencia se puede perder por ciertas acciones y la ciudadanía no. Usualmente, ¿verdad? Una persona que hace una petición debe ser ciudadano residente de los Estados Unidos, y la rapidez con la que ese cónyuge va a poder conseguir, ¿verdad?, su residencia legal permanente la dicta precisamente la ciudadanía o la residencia. Un ciudadano, los tiempos de espera son más cortos porque son categoría inmediata con respecto al residente, ¿verdad? Dependiendo del país de procedencia, va a haber unos tiempos de espera relacionados a esa petición. Una vez la persona agarra la residencia legal permanente, pues son residentes, ¿verdad? Básicamente lo que establece la ley es que esa persona está aquí, está de forma legal, con el ánimo de residir de forma temporera, ¿verdad? Ya sea por trabajo, por cuestión de matrimonio. Así que, ¿qué quiere decir? Que la residencia la podemos perder. Si una persona sale por periodos prolongados de tiempo, usualmente más de un año, la residencia se puede perder. ¿Residencia permanente se puede perder? La residencia permanente se puede perder si la persona sale de los Estados Unidos. No es permanente, como dice la palabra. Dice permanente por el hecho de que de forma permanente estoy aquí en los Estados Unidos, pero lo cierto es que la residencia se pierde, ¿verdad? Por periodos prolongados de tiempo, porque la persona renuncia a la residencia, porque la persona cometa ciertas infracciones o delitos en los Estados Unidos, la residencia, ¿verdad?, se puede revocar. Así que la situación primordial con respecto a que por qué muchas personas quieren entonces obtener la ciudadanía es precisamente esa, ¿verdad? Para tener algo más permanente, porque lo único que va a ser permanente es la ciudadanía norteamericana. De otra forma, hay ciertos beneficios, ¿verdad? Por ejemplo, hay empleos que solamente están designados para personas que son ciudadanas de los Estados Unidos. Muchas veces dependencias federales, ¿verdad?, cuando hacen las convocatorias de empleo, esos empleos solamente son para personas que son ciudadanos de los Estados Unidos. Así que ahí tenemos la primera oportunidad que podemos perder. Con respecto a ciertos beneficios, ¿verdad? Los beneficios del seguro social, por ejemplo, la cantidad que se recibe por cuestión de retiro de un seguro social no es lo mismo que recibe un residente versus un ciudadano de los Estados Unidos. Y con respecto, ¿verdad?, a muchos tipos de beneficios o de ayudas que da el gobierno, existe la misma situación, ¿verdad? No hay beneficios que solamente están diseñados para ciudadanos, hay otros que los cobija a ambos, hay otro, ¿verdad?, que varía el beneficio que se recibe. Así que por eso es muy importante que la recomendación que siempre se va a hacer es que una persona que sea residente legal permanente siempre busque hacer esa aplicación para la ciudadanía. Muy interesante, abogada, y yo creo que tengo solamente esa pregunta, yo tengo como 2 o 3 preguntas más, pero nos hemos quedado sin tiempo en ese segmento, así que ¿qué te parece si lo seguimos en el próximo segmento? Claro que sí. Entonces, a ustedes que están viendo, estamos haciendo preguntas y respuestas. Ahorita estamos hablando de la diferencia entre un residente permanente y convertirse en un ciudadano. Entonces, quédense con nosotros y ya saben, el número que está en pantalla es súper importante, porque de ahí ustedes nos pueden llamar a sugerir temas para el show, pueden hacernos preguntas que tal vez podamos hablarlas en un show como estos, o yo creo que hasta más importante, pueden hacer una cita completamente gratuita con la abogada. Pueden venir aquí a la oficina, puede ser por teléfono, pero ustedes pueden exponer su caso y ver qué opciones y qué alternativas tienen. Entonces ya saben, 773-336-8444. Ya regresamos. La asesoría por parte de la abogada Yadira Nieves es totalmente gratuita. Llama al teléfono en pantalla para pedir una cita y con gusto te atenderemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Pulido. Yo vivo en el área de Chicago y llamo para agradecer a la abogada Yadira Nieves, porque la verdad es que gracias a su gran asesoría yo ya pude obtener mi visa tipo U. La verdad es que yo estuve buscando por casi 10 años diferentes lugares y la verdad es que no pude obtener ningún resultado. Y gracias a ella en poco tiempo yo pude resolver mi situación. Y pues bueno, felizmente ya tengo mi permiso de trabajo y Dios gracias, pronto podré visitar mi familia en México. Le estoy plenamente agradecida y pues bueno, Dios me la bendiga y muchas gracias infinitas. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en el show Inmigración Hoy. Estamos y seguimos con la abogada Yadira Nieves. Gracias por seguir con nosotros, abogada. Claro que sí. Y hoy estamos respondiendo las preguntas que ustedes nos han enviado. La última pregunta que estábamos hablando y todavía yo tengo más preguntas al respecto, pero una persona nos escribió, el señor Ernesto nos preguntaba cuáles son los beneficios entre ser ciudadano
y residente permanente. La abogada bien nos dijo, yo creo que una de las más importantes es que la residencia se puede perder. La ciudadanía entonces no hay manera, no, o sea, no hay forma de perderla. La ciudadanía se puede revocar, ¿verdad? Siempre y cuando la persona, por dos factores, ¿verdad? Uno, renuncia a la ciudadanía. Hay Obviamente, personas que renuncian sí, a la ciudadanía, pero eso no es perderla, pero no es perderla, eso es renunciarla. Renunciar. El otro factor por el cual nosotros podemos perder la ciudadanía es por fraude, ¿verdad? Okay. Hay personas que no pueden hacer aplicación a la ciudadanía y por error o porque la persona engañó el sistema, consiguen una ciudadanía norteamericana y lo cierto es, ¿verdad?, que eso es fraude. Y para todos los efectos, el Departamento de Inmigración puede revocar ciudadanía norteamericana si se identifica que la persona la obtuvo de forma fraudulenta. Así que esas son las dos formas más comunes por las cuales una persona puede quedarse si la ciudadanía norteamericana. No es común ver, ¿verdad?, que se rescinda de la ciudadanía, pero lo cierto es que si estamos evaluando posibilidades, ¿verdad?, en cuanto a permanecer con una residencia legal permanente o hacer la búsqueda de la ciudadanía, siempre la recomendación es hacer la aplicación para hacerse ciudadano. Claro que sí, y pues como bien lo dices, o sea, hay muchas razones, hay muchos factores para poder perder la residencia, pero en la ciudadanía, si fue fraude por la ciudadanía, pues obviamente no la había haber tenido desde el comienzo. Y lo otro, pues obviamente renuncia. Hay otros tipos de, o sea, por otro tipo de fraude, otro tipo de delito, no, o sea, obviamente al final. Y eso es una cosa que hay que tener, pues obviamente en cuenta, que al hacer los trámites para ser ciudadano, obviamente una persona que es ciudadano también puede votar, que para varias personas puede ser importante. Hay varias cosas, el derecho al voto, el derecho a hacer otras peticiones, ¿verdad? A lo mejor esa persona es residente legal permanente, pero a lo mejor tiene hermanos, no hay peticiones de residentes a hermanos, ¿verdad? La única posibilidad se expande las oportunidades. Exacto, se expanden las posibilidades de que usted pueda pedir a otros familiares, a sus padres, ¿verdad? Inclusive. Así que básicamente estamos hablando de que son muchos beneficios los que confiere la ciudadanía, que a lo mejor no lo vemos de primera intención, ¿verdad? Simplemente reconocemos que el hecho de estar físicamente en los Estados Unidos y tener la posibilidad de trabajar con eso es suficiente. Pero si queremos expandir las posibilidades que tenemos, ¿verdad?, en cuanto a peticiones, derecho al voto, beneficios adicionales, empleo, tenemos entonces que considerar la ciudadanía. Sí, y obviamente para una persona que vive y quiere estar en los Estados Unidos, o sea, los beneficios son muchos. Me puedo imaginar que una persona que tal vez, no sé, quiere volverse a su país y no quiere hacer una vida aquí, pues también puede haber desventajas, tal vez de impuestos. Para eso obviamente les recomiendo que hablen con un experto, un contador que les pueda dar ese tipo de información, pero entre lo que cabe obviamente va a ser positivo. Y también les digo a ustedes que están viendo, porque nos han llegado muchas preguntas así, tú me has comentado muchos casos de personas que tienen la residencia y no tienen ningún tipo de prisa para sacar la ciudadanía. Y en el mundo que estamos viviendo, con la administración que estamos teniendo, creo que la recomendación siempre que tú nos has dado es que lo hagan. O sea, si tienen la oportunidad, no es algo que es ridículamente caro, hay muchos beneficios, entonces no esperen para hacer lo que pueden hacer hoy y hacerlo mañana, pasado mañana. Y muy importante, tienen que ser evaluados por un abogado de inmigración, ¿verdad? Hay personas que están, aunque son residentes legales permanentes, están impedidas de hacer una aplicación para la ciudadanía. O sea, el hecho de que yo sea residente legal permanente no me da camino propio, ¿verdad?, para hacer la ciudadanía. Hay personas que lamentablemente van a tener que permanecer como residentes toda la vida porque no cumplen con los requisitos de ciudadanía. Así que por eso es muy importante, no llene el papel, ¿verdad?, a la ligera, no piense que el hecho de que usted es residente le abre la posibilidad de hacer la ciudadanía. Hay que evaluar el caso y ver si usted cumple con los requisitos para hacer la aplicación de ciudadanía, y es muy importante que ese caso en particular siempre lo consulten con un abogado. Claro que sí, muchas gracias, abogada. Bueno, seguimos entonces con nuestra siguiente pregunta de Margarita. Margarita nos hace la pregunta: vinieron a visitarme unos amigos y a uno de ellos lo chocaron y después lo agredieron. Después la persona admitió que se pasó la luz roja y mi amigo está en el hospital. Triste. ¿Puede mi amigo pedir un permiso para quedarse y aplicar para una residencia?
Obviamente aquí pues tenemos mucha información, como tú siempre nos dices, abogada, hay mucha información que tal vez no sabemos, pero en general, en algo así, ¿qué opciones o qué podría hacer una persona? Ok, eso es una pregunta compuesta, Jason, ¿verdad? Vamos a dividirla en dos para por lo menos proveer la información. Si una persona está en los Estados Unidos y de alguna forma ha sufrido algún accidente, ¿verdad? Y está recibiendo asistencia médica, en este caso, y la persona está con permiso, o sea, entró con una visa de turista o está con algún tipo de autorización por el Departamento de Inmigración, se puede hacer una solicitud de extensión de visa. En ese caso, ¿verdad? Se explica al Departamento de Inmigración que la persona ha sufrido un percance de salud y que en estos momentos se encuentra recibiendo tratamiento médico, y el Departamento de Inmigración, siempre y cuando se haga la solicitud de la extensión de la visa dentro del periodo que la visa está vigente, el Departamento de Inmigración autoriza, ¿verdad? Siempre un periodo de tiempo adicional para que la persona pueda, en este caso, continuar recibiendo tratamiento médico. Dicho esto, una persona que ha sido víctima de algún tipo de delito aquí en los Estados Unidos puede, ¿verdad?, recibir una visa U. La visa U es una visa que se da para personas que han sido víctimas de ciertos delitos, la ley enumera 28, y el hecho, ¿verdad?, aquí no tenemos claro, ¿verdad?, qué fue lo que ocurrió, pero sabemos que el hecho de que la persona haya sufrido, por ejemplo, un accidente automovilístico no le confiere ningún tipo de beneficio migratorio, porque estamos hablando de delitos. Ahora, la pregunta es compuesta, ¿verdad? Dice que una vez sufrió el accidente, la persona fue agredida. Hay que ver el tipo de agresión, porque se tiene que haber levantado un reporte de la policía, y en ese reporte, ¿verdad?, se dice qué fue lo que ocurrió. Como hemos dicho en situaciones anteriores, los delitos, ¿verdad?, para la visa U están enumerados. Hay que ver cuál es el tipo de delito, la gravedad del incidente y ver si la persona puede aplicar el beneficio. La visa U en particular se puede pedir estando dentro de los Estados Unidos o estando fuera, pero tienen que saber que uno de los elementos de la visa U es demostrar la cooperación ciudadana, ¿verdad? El hecho de que hemos cooperado con las autoridades con el esclarecimiento del delito. O sea que si yo, por ejemplo, hago trámite de visa U, yo simplemente me voy y dejo el caso pendiente y no he ayudado a cooperar con el incidente, existe la posibilidad de que, aunque esté fuera y la ley permite hacer la solicitud de la visa U desde el exterior, usted no pueda agarrar el beneficio simplemente porque no hubo la cooperación ciudadana. Así que en ese punto hay que ver qué fue lo que ocurrió con el delito, que esa persona, ¿verdad?, consulte con un abogado de inmigración para ver los elementos y ver si cumple con los requisitos, ¿verdad?, en este caso, de poder aplicar entonces a algo más permanente en los Estados Unidos. Claro que sí. Muchas gracias, abogada, por esa información. Y a ustedes que nos están viendo, quédense con nosotros, ya vamos a regresar con más preguntas, y como ya saben, el número está en pantalla, es para que lo usen, para que lo anoten. Tienen ahorita la oportunidad de anotarlo, es el 773-336-8444, con ese número se les pueden llamar, hacer una cita con la abogada, y también pueden llamarnos, si quieren hablar conmigo y hacer preguntas de inmigración, también lo pueden hacer, así que ya regresamos. La asesoría por parte de la abogada Yadira Nieves es totalmente gratuita. Llama al teléfono en pantalla para pedir una cita y con gusto te atenderemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Pulido. Yo vivo en el área de Chicago y llamo para agradecer a la abogada Yadira Nieves, porque la verdad es que gracias a su gran asesoría yo ya pude obtener mi visa tipo U. La verdad es que yo estuve buscando por casi 10 años diferentes lugares y la verdad es que no pude obtener ningún resultado. Y gracias a ella en poco tiempo yo pude resolver mi situación. Y pues bueno, felizmente ya tengo mi permiso de trabajo y Dios gracias, pronto podré visitar mi familia en México. Le estoy plenamente agradecida y pues bueno, Dios me la bendiga y muchas gracias infinitas. Llama al teléfono en pantalla para pedir una cita y con gusto te atenderemos. Gracias por seguir con nosotros aquí en el show Inmigración Hoy. Seguimos con la abogada Yadira Nieves y su servidor Jason Neira. Y hoy estamos haciendo preguntas. Ya hemos hablado sobre residencias, hablamos sobre la posibilidad de una persona obtener una visa U. Y en ese momento tengo otra pregunta de un estudiante, ¿te parece? Claro que sí. Nos llega una pregunta de Mariel. Mariel dice, hace 2 años vine a estudiar una maestría a Los Ángeles con una visa de estudiante. Hace 3 meses me gradué, pero no me quiero devolver a mi país. ¿Qué opciones tengo para quedarme y trabajar aquí o debo seguir estudiando?
Es una pregunta muy interesante porque muchas personas tal vez tienen eso, les dan el permiso, vienen, obviamente no vienen con una visa de turista porque pues vienen a estudiar, pero pues 2 años es tiempo y sí, se acostumbran, ya tienen amigos, tal vez tienen una relación, no se quieren ir. ¿Qué le podríamos decir a Mariel? Ok, hay que evaluar a ver qué visa de estudiante recibió Mariel en este caso, ¿verdad? El Departamento de Inmigración otorga, ¿verdad?, ciertas visas de estudiante que tienen unos requisitos bien particulares de residencia en el exterior. ¿Qué quiere decir? Que una vez la persona completa el estudio, ¿verdad?, que está estudiando aquí en los Estados Unidos, valga la redundancia, tiene por obligación que regresar a su país de origen y continuar, ¿verdad?, con una residencia permanente en ese país por un periodo de 2 años. Ahora, otra vez, ¿sabes qué? A mí me perdí. Sí. O sea, ellos están aquí y tienen que regresar a su país. Hay unas visas de estudiantes hay unas visas que bien tienen particulares ese que requisito. como parte del requisito tienen que regresar a su país de origen y al menos permanecer 2 años en su país de origen antes de solicitar algún tipo de trámite, ¿verdad?, para conseguir algo físicamente en los Estados Unidos. Hay otras visas que no, ¿verdad? Inclusive hay visas que ofrecen la oportunidad de trabajar aquí en los Estados Unidos si el trabajo es relacionado a la profesión que están estudiando. Si por ejemplo no hay requerimiento de permanencia en el exterior y la persona todavía continúa bajo su visa, como dijimos en el segmento anterior, existe la posibilidad de uno solicitar una extensión de su visa para continuar estudiando o para seguir estudiando o solicitar un cambio de categoría de su visa si la visa lo permite, para entonces usted tener la oportunidad de hacer otras cosas aquí en los Estados Unidos. Hay veces que las visas de estudiante, ¿verdad?, proveen la opción de pedir cambio de categoría, por ejemplo, a una visa de turista que permite, ¿verdad?, un periodo de extendido de 6 meses, y muchas personas aprovechan esa oportunidad simplemente para, una vez concluidos sus estudios universitarios, irse, ¿verdad?, a viajar y conocer el resto de los Estados Unidos antes de regresar a su país de procedencia. Así que hay que evaluar en este caso bien particular de Mariel cuál es la visa que les otorgó el Departamento de Inmigración por razones de estudio y ver si hay un requerimiento de residencia en el exterior antes de poder hacer cualquier tipo de trámite para conseguir algo permanente en los Estados Unidos, y si no, verificar si esa visa todavía está disponible, está vigente, y se puede entonces hacer una solicitud de extensión de la visa para continuar estudiando o un cambio de categoría que le permita entonces hacer otras cosas aquí en los Estados Unidos. Y Mariel tiene que tener cuidado porque pues ahí nos dice que hace 3 meses se graduó, entonces tiene que ver la fecha. Usualmente hay un tiempo, ¿verdad?, requisito donde una vez la persona concluye los estudios universitarios tiene que salir de los Estados Unidos mediante la visa vigente. Por eso digo que es muy importante verificar, ¿verdad?, lo que establece esa visa para nosotros poder determinar, ¿verdad?, a qué cosas ella pudiera entonces estar aplicando. Sí, y Mariel no nos dice, pero puedo preguntar, en el caso que en esos 2 años ella estuvo aquí, se enamoró con un residente ciudadano, ¿tiene opción, digamos? Entró de forma legal aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Uno siempre puede explorar la alternativa de matrimonio y hacer una petición familiar y hacer otras cosas, pero como dijimos, ¿verdad?, hay unas visas en bien particulares que tienen unos requerimientos de residencia en el exterior, así que si Mariel tiene esa visa, por obligación va a tener que regresar a su país de procedencia, estar físicamente en su país por un periodo de 2 años. Si no es esa visa, pues entonces pudiéramos explorar otras alternativas. Perfecto, gracias, abogada. Tenemos otra pregunta de Laura. Hoy nos han llegado muchas preguntas de mujeres. Dicen: mi mamá y mis tías no tienen papeles, pero mi abuelo fue parte del ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Puede mi mamá y mi tía hacer algo? Pregunta interesante, creo que nos falta obviamente cierta información, pero ¿qué les podría decir tú a Laura? Ok, haber participado en el ejército de los Estados Unidos no confiere ningún tipo de beneficio migratorio para las personas extendidas. Y me explico, ¿verdad? Se ha dado el caso de que personas que han estado en el ejército y no tienen ciudadanía ni residencia aquí en los Estados Unidos, ¿verdad?, simplemente no tienen estatus legal y de todas formas han estado en el ejército. Así que hay que verificar si en efecto esa persona, ¿verdad?, esa persona original fue ciudadano, fue residente o dio la casualidad de que la persona no tenía estatus legal. Segundo, hay que verificar si papá, ¿verdad?, está vivo o no está vivo, ¿verdad?, porque obviamente dependemos entonces de una petición familiar. Volvemos al principio, el hecho de que estuvimos en el ejército no confiere una ciudadanía, ni una residencia, ni una autopetición. Lo que sí confiere como beneficio el hecho de estar en el ejército es que ciertas personas que tienen un familiar inmediato en los Estados Unidos, ¿verdad?,
Ahora, lo que sí existe, ¿verdad?, es el hecho del Parole in Place. El Parole in Place es un beneficio que se le ofrece a ciertas personas que tienen un familiar directo en los Estados Unidos que es ciudadano residente. Ese Parole in Place ofrece el beneficio de que usted puede pedir de forma retroactiva, ¿verdad?, como si usted hubiese entrado con inspección, con una visa. Y eso le permite, ¿verdad?, que una vez ese ciudadano haga la petición por usted pueda continuar con un ajuste de estatus y conseguir la residencia legal permanente aquí en los Estados Unidos. Vamos a darlo como ejemplo, porque a lo mejor se me perdieron, ¿verdad? Te veo en la carita. Sí, un poquito. Vamos a sí, poner, yo soy perdido. Muchas personas tal vez se están siguiendo, pero yo estoy... Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner los muñequitos. Nosotros tenemos una persona, ¿verdad?, un ciudadano de los Estados Unidos que estuvo o está en las Fuerzas Armadas. Okay. Ese ciudadano tiene un padre, ¿verdad?, o madre que no tiene estatus legal, entró de forma irregular aquí a los Estados Unidos y físicamente está en los Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer? El hecho de que esa persona está en el ejército ¿repercuye en ese papá o mamá? Sí, porque la ley provee, ¿verdad?, que esa persona pueda solicitar un Parole in Place. El Parole in Place es como si usted le dieran una visa, es como si usted no hubiese entrado de forma irregular, y sabemos que la ley establece que todas las personas que entraron con visa aquí en los Estados Unidos, que tienen un familiar de categoría inmediata, pueden entonces hacer el Parole in Place, hacer una solicitud de petición familiar, presentar la aprobación de ese Parole in Place y usted puede hacer entonces ajuste de estatus y conseguir residencia legal permanente. Así que si esos son los muñequitos, ¿verdad?, y tenemos un familiar que está en el ejército o que estuvo en el ejército, siempre la recomendación va a ser consultar a un abogado de inmigración, porque dependiendo de la categoría y de lo que nosotros queramos hacer, si la persona tiene castigos o no tiene castigos, existe la posibilidad de que esa persona pueda arreglar su estatus migratorio en los Estados Unidos sin la necesidad de salir, simplemente porque tenemos un familiar ciudadano que estuvo en el ejército. Y ese familiar... tiene que obviamente estar vivo. En ese caso que están hablando del abuelo, si ha fallecido. Cuando estamos hablando de Parole in Place, sí, tienen que estar vivos. Lo que pasa es que hay ciertos beneficios que se les ofrecen muchas veces a hijos menores de edad, inclusive a viudos, ¿verdad? Por ejemplo, tengo una persona que lamentablemente está casado con un ciudadano, la persona muere en combate y esa persona no tiene estatus legal. ¿Ese viudo tiene alguna posibilidad de arreglar? Sí, ese viudo tiene cierta posibilidad, pero hay que actuar, ¿verdad?, rapidito. Tienen que conseguir un abogado de inmigración para explorar las alternativas. Así que no estamos hablando categóricamente de que la persona necesariamente tenga que estar viva. Va a depender de las circunstancias particulares del caso y ver entonces si podemos hacer algo por esa persona. Pero eso sí, ¿verdad?, tenemos que estar hablando de que la persona tenga estatus legal en los Estados Unidos y que esté o que estuvo en el ejército. Si una persona no tuvo estatus legal, ¿verdad?, y perteneció por casualidad al ejército, eso no confiere ningún tipo de beneficio migratorio a los derivados de esa persona. Bueno, gracias, abogada, y muchas gracias a ustedes por todas esas muy buenas preguntas que nos dan. Yo sé que muchas personas que están viendo se pueden relacionar tal vez con un tema, pueden decir, uy, no, eso le está pasando a un amigo, a un familiar, y eso es lo que estamos haciendo aquí, tratar de informar, y por eso es bueno que ustedes nos manden las preguntas, que nos llamen al número que está en pantalla, porque con ese número ustedes pueden sugerir temas, pueden hacer esas preguntas y más que nada pueden tener una consulta completamente gratuita con la abogada. Pueden sentarse aquí en sus muy bonitas oficinas y exponer su caso, decirle a la abogada, tomarse la media hora, una hora, o sea, el tiempo que sea necesario para poder exponer el tema, para poder, y que la abogada le pueda dar la recomendación y ver las opciones. Entonces ya nos hemos quedado sin tiempo. ¿Qué te parece si nos vemos aquí la próxima semana? Claro que sí, para mí es un gusto. Bueno, ya tenemos entonces una cita con ustedes también. Nos vemos aquí en Estrella TV y en Migración Hoy la próxima semana. Y ya saben, el número es el 773-336-8444. 773-336-8444. ¡Chao!